Este ejercicio nos dan las estructuras electrónicas de 4 elementos y, en primer lugar, en el apartado A nos dicen que calculemos o que digamos cuál de ellos es ion, negativo o positivo. Bien, en este caso, si nos fijamos en el A, tiene número atómico 3 y en su configuración electrónica presenta solamente 2 electrones. Por tanto, el A será un ion positivo. B tiene número atómico 8 y si vemos su configuración electrónica presenta 2 y 2, 4 y 6, 10 electrones. Por tanto, B tiene que ser un ion doblemente negativo. C tiene 18 electrones en su configuración electrónica y 18 de número atómico, por lo tanto es eléctricamente neutro. Y el D tiene también 8 de número atómico y presenta 2 y 2, 4 y 6, 10 electrones. Por tanto, D también es un ion negativo. En el apartado B nos dicen que cuál es un gas noble. Pues para que tenga gas noble tiene que tener la estructura cubierta de la capa P. En este caso sería el C. El C sería el gas noble porque tendríamos una estructura completa de 3P6, nivel 3P6, y sería concretamente, después lo identificaremos como el argón. En este caso basta con decir que es el elemento C el que tiene la estructura de gas noble. Última capa rellena. En el apartado C nos dicen que en cuál es más alta la relación entre neutrones y protones en el núcleo. Pues bien, una relación no es sino un cociente. Entonces, si vemos vamos a hacerlo aquí. Si estudiamos el elemento A, vemos que presenta 4 neutrones y 3 protones. Si hacemos ese cociente, nos da un valor de 1,3 periodos. Si lo hacemos para el B, en el B tenemos 8 neutrones, que sería la diferencia 16 menos 8, y 8 electrones. Por tanto, nos da un cociente igual a 1. Para D, tendríamos un cociente entre 10 y 8, que daría un valor de 1,25. Y por último, en el compuesto, me he saltado el C. Bueno, pues en el C tendríamos, vamos a hacerlo ahora, tendríamos un cociente entre 22 y 18. Y eso da un valor de 1,2 periodos. Entonces, lo que nos están pidiendo es que calculemos cuál es la relación más alta entre neutrones y protones. Pues podemos decir que en este caso sería el elemento A el que tiene mayor relación, siendo esta de 1,3 periodos. En el apartado D, que nos dicen cuál de ellos son isótopos entre sí, pues tendremos que recordar lo que eran isótopos, que eran elementos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico porque tienen distinto número de neutrones. Está claro que en este caso los isótopos son los elementos B y C, ambos con 8 de número atómico y diferente número másico, 16 para el B y 18 para el C. Y si ahora queremos calcular, porque nos están diciendo su abundancia relativa,
que hallemos su masa atómica media. Eso ya lo hemos hecho en otro ejercicio. Pues seguimos aquí en el apartado D y entonces veríamos que si el B tiene una, porque dice el más ligero es el B, tiene una abundancia del 99,8% y el más pesado, que es el D, tiene una frecuencia del 0,2%, de aquí tendremos que sacar la masa relativa. Es decir, la masa del ligero multiplicado por su porcentaje, que sería 0,998, más la masa del pesado, que era 18, por su porcentaje en la naturaleza, que sería 0,002. Y cuando hagamos eso, nos da 16,004 U más. Bien, y ahora nos está diciendo que identifiquemos cuáles son esos elementos. Bien, el primer elemento, el A, el primer elemento hemos dicho que sería, el A tendría una estructura de 2s1, que estamos hablando de una estructura del elemento neutro, 2s1, por lo tanto sería un halógeno que coincidiría en nuestro caso con el litio por encontrarse en el nivel 2. He dicho halógeno, creo, no es alcalino, del grupo S. Bien, entonces como está en el nivel 2, el 1 sería el hidrógeno, el 2 sería el litio. Por tanto, aquí tendríamos litio. En el grupo, para identificar el elemento B, tendríamos que ver que tendría una estructura, como tendríamos que quitarle a esos 10 electrones, le tenemos que quitar 2, tendría una estructura 2s2, 2p4. Su última capa de valencia, 2p4, nos lleva al grupo de los anfígenos, del grupo del oxígeno. Y como es periodo 2, pues en este caso sería el mismo oxígeno. El 18, el D, como hemos dicho que también sería 2p4, porque es el mismo elemento, son isótopos, también sería el oxígeno. Y en el caso del C, que es un gas noble, sería el gas noble que ocupa en el segundo lugar, helio el primero, helio, neón, pues este sería hemos dicho, estaríamos aquí, en el C, 3p6, luego entonces sería el que ocupa el tercer lugar, el helio, neón, argón. Aquí tendríamos estructura 3p6, la estructura del argón, tercer periodo. Pues esos son los elementos: litio para el A, oxígeno para B y D, y argón para el C. Aquí tendríamos el A, oxígeno para el B, argón para el C y oxígeno también para el D. Y con esto pues terminamos el ejercicio.